¿verdad?, con su presencia. Hoy vamos a empezar algo un poco nuevo y un poco diferente. Hemos estado viendo las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, pero siendo de que ya pronto está viniendo el tiempo de que nosotros celebramos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo aquí en abril, y viendo que yo voy a estar afuera en México por unas 2 semanas, quería dar unas enseñanzas acerca de ese tiempo de Cristo y también, más que todo, acerca de la cena, porque vamos a estar preparando de celebrar ahí la cena y de dar cierta enseñanza, porque hay mucha confusión acerca de la cena. Y tenemos que ver primeramente, y vamos a empezar hoy con varios diferentes pasajes. En nuestra lectura bíblica habíamos empezado de leer especialmente los versículos 16 y 17 de Colosenses 2, y la razón que iba a hablar de eso es porque cuando el Señor hizo la cena, cuando Él lo instituyó, de que vemos en los evangelios, en el libro de Mateo y Marcos, y también de que vemos de que Pablo habla de esto en 1 Corintios 13, de que tenemos que entender qué es lo que estaba pasando. Tenemos que ver las raíces de la Santa Cena. Entonces, si podemos ver aquí, tengo que ir a la otra, vamos a ver aquí, no lo puedes ver muy bien. Pero para entender lo que está pasando, en el parte cuando Jesús hace la institución de la cena, tenemos que entender que ellos estaban preparando para celebrar la Pascua. Y vemos esto, si ven conmigo en sus Biblias, en Mateo 26, el versículo Mateo 26 y el versículo 17. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los 10 discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces aquí, no puedes ver aquí, pero muy bien, perdón, pero estos son nuestros meses de nuestro calendario. El judío usa un calendario diferente. Ellos hacen un calendario lunar y ellos tienen meses de que tienen nombres diferentes. Y durante lo que es nuestro calendario de abril, ellos tienen un mes que se llama Nisan. Y el Pascua fue instituido por Dios en el libro de Éxodo. Entonces vamos a ver aquí de Éxodo para entender qué fue lo que ellos estaban celebrando. Porque hay que entender todo el contexto que está pasando esa noche cuando Cristo estaba dando la Pascua con sus discípulos, para que ellos entiendan ahí con todo. Entonces vemos aquí en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, empezando en el versículo 2, dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad con toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haráis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de los cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Muy bien, entonces esto es lo que ellos estaban a punto de celebrar de la Pascua. Y la Pascua fue una de las primeras fiestas de que instituyó Dios, de recordar de ellos de su salida de Egipto. Y si recuerdan, no vamos a tomar el tiempo porque pues tomaría y no quiero perder
la atención aquí de todos, pero les voy a dar un síntesis bien rápido. Cuando leen ahí de Éxodo, recuerda de que Dios mandó de que ellos tenían que matar a la oveja, tomar la sangre y después tenían que ponerlo en los postes de la puerta, los dos lados y arriba. Y después de la plaga de que iba a tener Egipto, iba a venir el ángel de la muerte y siguió ahí esa sangre de que iba a pasar el ángel. Y esto fue la cosa de que ellos iban a estar celebrando. Ahora recuerda de que Cristo dijo de que Él no vino para abrogar la ley, pero sino de cumplirlo. Y lo que Cristo estaba mostrando es de que Él iba a ser esa oveja de ser sacrificado para nuestros pecados. Y vimos eso justo en nuestra lectura bíblica aquí en Colosenses capítulo 2. De que Él, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contrario, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. Entonces, de que Él fue de ese sacrificio y de que Él fue este sacrificio por medio de la cruz. Entonces, para entender todo el contexto de que quiero de que entiendan, es el mes de Nisan, el 10 de ese mes. Ellos tenían que escoger la oveja y tenían que ver esa oveja el 10, el 11, el 12, 13 y el 14. Entonces el quinto día fue de que hicieron el sacrificio. Entonces Jesucristo entró en Jerusalén. Si recuerdan, Él hizo una entrada triunfal en Jerusalén. Y de que ellos tuvieron ahí las palmas y de que dijeron aquí está el Mesías. Eso fue el 10. Y durante esos 5 días Él estaba siendo revisado por los fariseos y de que aún estaba también su traición de que habían hecho, porque Él fue sacrificado durante el tiempo de que ellos estaban haciendo los sacrificios de los corderos. Porque el 15 es que empezaba la otra fiesta. Si pueden revisar por favor, Miguel, a la cosa anterior. Hay 3 fiestas importantes que celebraban durante este tiempo. Hay la Pascua, pan sin levadura y de los primeros frutos. Esos 3. Entonces, muchos tienen confusión cuando ellos están viendo acerca de Pascua, que muchos creen que Pascua es siempre el sábado, de que ellos, cada sábado los judíos celebran lo que llaman el Shabbat, de que ellos hacen nada los sábados. Pues la cosa es que el 15 fue ese Pascua de que ellos no podrían hacer trabajo, entonces ellos estaban ahí, tenían que rápidamente cortar ahí los pies de los otros hombres de que estaban haciendo ahí los otros hombres que fueron crucificados ahí con Cristo, y de que ellos estaban teniendo que sepultar a ellos todo antes de esa Pascua. Entonces son los raíces de que está pasando. Y con esto de entender esto de lo que era Cristo, vemos aquí la razón de que porque hacemos la Santa Cena. Vamos a ir conmigo en Lucas 22. Esos son los raíces de que estaba ahí con la cena, pero quiero que vemos el razón. Vamos a ver en Lucas 22, el versículo 19. Capítulo 22, versículo 19, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ahora esa frase es bien importante: haced esto en memoria de mí.
quiero que olviden esa frase, porque esa frase es muy, muy importante. Mire conmigo, vemos que está anotado también en los evangelios. Vamos a ir a Marcos 14. Vamos a empezar en el versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió, y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esa es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nueva en el reino de Dios. Entonces vemos ahí de que fueron dos elementos, de la copa y del pan, que vamos a estar hablando de eso otro tiempo, tal vez no lo vamos a llegar hoy. Pero también quiero que van conmigo vamos a ir a Corintios. Puse mal otra vez en mis. Primera de Corintios 11, mal el capítulo 11 y el versículo 25. El versículo 25 dice: así mismo tomó también la copa después de haberse dado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces quiero que vean aquí con los raíces y también el razón, y no quiero que se olviden. Cuando ellos hicieron ahí de la Pascua, la razón de la Pascua fue de que ellos estaban teniendo el tiempo, recordando de que lo que hizo Dios en Egipto, y más que todo fue la parte de esa sangre, de que ese ángel de la muerte no iba a entrar en la casa si vio ahí la sangre. Y como vimos en Colosenses, dice que eso es una sombra de las cosas de venir, hablando de las cosas de que iba a ser de Cristo. Y esto es bien importante también, porque si recuerdan, en el camino de Emmaús, Dios estaba hablando con sus discípulos y dice que Él expuso desde Moisés las cosas acerca de Él. Entonces, todo lo que vemos del Antiguo Testamento y estas cosas están apuntando al Señor Jesucristo. Y una de las cosas que estoy enfatizando tanto en esta razón de la cena es porque también si ven en Colosenses, que habíamos visto, de que dice: ten cuidado que nadie os engañe de filosofías. Y aún de que dice de que nadie hace de que estás extraviado de la simplicidad de Cristo. Hay muchos que enseñan de que la cena da salvación. Ahora tengo esta pregunta: si crees de tal cosa, ¿cómo puede ser que hay salvación en Cristo si crees que la cena da salvación? La cena no puede salvar. Eso ha sido una tradición de acuerdo a los hombres, meramente de que nos da advertencia en Colosenses 2. De que está diciendo: ten cuidado, porque vimos la razón vez tras vez, haced esto en memoria de mí. Entonces, es de igual de manera, podemos ver ahí con los raíces, que los judíos, cuando ellos hicieron la Pascua, de que ellos tomaron ese cordero, lo revisaron por esos 5 días, después ellos hicieron el sacrificio. Ese sacrificio, cuando ves Hebreos, no daba a ellos salvación. Lo que ese sacrificio está diciendo, dando una sombra de las cosas del futuro, estaba ellos recordando de ellos: esto es lo que hizo Dios, pero también tenemos un futuro de esperar de un Mesías. Y cuando hoy en día hay la cena, no estamos haciendo nada salvífico.
Lo que estamos haciendo es de recordando que lo que hizo Cristo. Y la cena da de estas razones de memoria. Pues, ¿qué da la memoria? Pues en los elementos de que vemos que hay dos. Que hay la copa, y esa copa dice que es fruto de la vid. Ahora, de esa definición, fruto de la vid es jugo de uva, no es algo de que tiene levadura. La razón que enfatizamos eso también es que hay que recordar esto. Antes de la Pascua, el judío tenía que ir y limpiar su casa de todo levadura. No podría tener levadura en su casa. Entonces, ¿cómo es de que van a tener una bebida que tiene levadura, que el vino no tiene? Y tenía que limpiar todo ahí de su casa de todo tipo de levadura. Entonces, no lo podrían tener. Y aún usaron pan sin levadura. Hasta el día de hoy, aparte de lo que hacen del pan sin levadura, por 7 días comen solamente el pan sin levadura. Ahora, gracias a Dios que yo no soy judío, porque yo no creo que podría hacer pan sin levadura por 7 días. Pero eso es el costumbre de que ellos hacen. Y nosotros, vez tras vez, tenemos que recordarnos de que nosotros tenemos redención por medio de ¿qué? Por medio de la sangre de Cristo. Mire conmigo Colosenses 1:14. Recuerda de que la razón de la cena es hacer esto en memoria de mí. Voy a estar repitiendo eso vez tras vez hasta que tal vez si ustedes salen de aquí, la única cosa que van a recordar es hacer esto en memoria de mí. Colosenses capítulo 1 y el versículo 14. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, otra vez, quiero enfatizar porque hay mucha enseñanza hoy en día de que ha pervertido el Evangelio. Ahora, recuerda, el Evangelio es que de acuerdo a 1 Corintios 15, de que Cristo vino, Él murió y resucitó. Es acerca y alrededor de la persona de Cristo. No es acerca de ningún hecho de que nosotros hacemos. Cuando alguien toma la cena, como dije vez tras vez, no hay nada salvífico. No encuentras en ningún lugar en las Escrituras acerca de transubstanciación. No lo vas a encontrar. Algunos dicen, pero no dice las Escrituras en Juan de que Dios dice que tienes que beber mi sangre y comer mi cuerpo. Ahora, esperen. Ellos quieren decir de que eso es literal. Ahora, si eso es literal, lo que tendría que hacer Cristo, que no vemos que hizo, fue de cortar su cuerpo, poner ahí su sangre y decir aquí, come mi sangre. Eso no fue lo que él hizo. Y hasta hoy en día nosotros, si vamos a tomarlo literal, es imposible de nosotros comer sangre literal de Cristo o aún el cuerpo literal de Cristo. La Biblia dice que este comer y beber es de creer en Él. Pero hacer esto en memoria de mí, nosotros, cuando estamos pensando de estos elementos, lo que tenemos que recordar es de que Cristo derramó su sangre y es por eso que tenemos perdón de pecados. Es simplemente de eso, es una memoria. Vez tras vez vemos de que Dios mandó a la nación de Israel de hacer un memorial para recordar, para que ellos no olvidan. Y tenemos que ser ciertos, nosotros olvidamos muchas veces las cosas. Pero dice, hacer esto en memoria de mí, ¿de qué? De no olvidar de que nuestra redención es por medio del sacrificio de Cristo y por medio de su sangre. Quiero que vean otro pasaje conmigo.
Miren Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, el versículo 7. Dice, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, el quien está hablando es Jesucristo, porque mire el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien es el Señor Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, de que es todo por eso de que tenemos este perdón. Miren conmigo en Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Entonces, haced esto en memoria de mí. Entonces, cuando el elemento de la copa nos hace recordar de la sangre que Cristo derramó, y Él lo derramó ¿para qué? Para darnos perdón de pecados. Entonces, vez tras vez vemos en varias diferentes maneras, aún desde el principio del Antiguo Testamento, de que vemos, está comunicado claramente que salvación está solamente por medio de ¿quién? De Jesucristo. Jesús aún dijo de que Él es la puerta, nadie viene al Padre sino por mí. No hay ninguna manera, ninguna cosa de hacer buenas obras, ni aun si alguien quiere tomar la Santa Cena, eso no salva. No salva. Es simplemente hacer esto en memoria de mí, es un memorial de que hace a nosotros de recordar del precio tan grande que tuvo nuestro pecado, y que solo había una persona que pudiera derramar, porque cada año los judíos estaban teniendo que hacer este sacrificio. ¿Por qué? Porque no fue lo que daba a ellos perdón de pecados. Hebreos da claramente de esto, de decir de que Jesús es un sacerdote mejor, pero no solamente un sacerdote mejor, pero que Él es el sacrificio perfecto. El sacrificio que solo había tener que dar una sola vez, y aún Hebreos, es un pasaje que muchas personas toman de contexto, que Hebreos dice, no hay otro sacrificio más además de Cristo, ya que Cristo ha sido dado un sacrificio perfecto, no hay más sacrificio para nuestros pecados. No hay ningún sacrificio de que usted o yo podemos hacer, porque todo fue hecho por Cristo, que Él derramó su sangre. Ahora, no solamente es memoria de su sangre, pero también habla de el pan, de que el pan, ese elemento, nos hace recordar de que su cuerpo fue quebrantado para nosotros. Con los judíos, cuando ellos tienen la matzah, saber lo que llaman, pan sin levadura, cuando ellos lo toman y lo comparten, quiebran ahí los pedazos. Y muchos, aún porque de esa costumbre, creen de que lo que ellos hacían, porque tenían estos panes grandes, de que estaban dando uno al otro ahí con los discípulos y estaban quebrando este pan,
¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Vamos a recordar, ir de regreso aquí en los pasajes aquí. En Mateo dice, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y en Marcos, está hablando de cómo su cuerpo fue quebrantado y molido por nuestros pecados. 14:22. ¿De Marcos? Marcos 14:22. Mis notas están de todos los lados. Es que tuve mucho ahí en mi mente y hoy no sé mis notas para nada. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y también vemos esto de que Pablo habló de esto en 1 Corintios 11. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es así como dice en 1 Corintios 11:24. Entonces, esto va, si recuerdan, de que en Isaías 23 habla de que su cuerpo fue molido, de que fue quebrantado. Y vemos en los evangelios, cuando leemos este sacrificio de que hizo Cristo, recuerda de que lo latigaron. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, en el año 2000 salió la película La Pasión del Cristo que hizo Mel Gibson. Ahora, una de las cosas de que, hay muchas cosas que hizo mal esa película, pero lo que sí hicieron de una manera visual es que captaron la violencia y aún podemos decir el dolor del aspecto de los latigazos que él sufrió. Recuerda de que cuando ellos hacían los latigazos, en ese látigo tenían cosas de metal y muchas otras cosas, de que realmente lo que hicieron cuando hicieron los latigazos, querían que esas cosas agarraban el piel y después arrancaba el piel. Y decían algunos historiadores, aún Josefos, de que ellos tenían, olvidé la cantidad, pero había cierta cantidad de que pudieran hacer, y lo que hacían los romanos, porque ellos fueron ejecutores bien, podemos decir, profesionales, de que ellos querían hacer que la gente tendría un sufrimiento más grande antes de morir. Entonces ellos ya sabían de cuántas veces podrían hacer esos latigazos antes de que muere una persona. Y muchas veces porque estaban quitando el parte del cuerpo con esa parte de atrás, de que pudieron aún ver los órganos y aún los huesos de la espalda de la persona de que había sido latigado. Y recuerda de que escupieron en la cara de nuestro Cristo y también jalaron su barba. Aún dice de que él ni pudiera reconocer de que fue un hombre porque tan fuerte de que él fue latigado. Y todo eso es memoria para nosotros de recordar eso lo que hizo Cristo por mí. Porque a veces nosotros andamos por la vida y podemos olvidar del sufrimiento que pasó Cristo. Recuerda de que él aún estaba en el jardín y él aún pidió, si pasa esta copa,
¿Por qué? Porque él iba a pasar por un sufrimiento tan grande. Y muchas veces de leerlo nosotros no entendemos que, lo latearon, pues, no has estudiado de qué grave fueron los romanos con las personas de que ellos lo trataron de tal manera. Y aún Pilato estaba esperando, pues con esto, con los latigazos y todo, lo puedo dejar a él, porque recuerda, tenían que revisar de que el cordero estaba sin mancha. Y en todo ese tiempo, antes de que empezaran el día 14 de hacer los sacrificios, en la noche, porque el calendario judío empieza el día cuando se baja el sol y todo ese día empieza cuando otra vez se baja el sol. Entonces, de noche a noche es cuando van a ir sus días. Y él fue llevado al frente del Sanhedrín y dijeron, no podemos encontrar culpa. Aún tenían testigos falsos y ellos lo estaban concordando. Pilato aún dijo, no encuentro ninguna maldad en este hombre, que él estaba perfecto, que fue totalmente inocente. Pero él pasó por todo eso, de que la cosa que puso Cristo en esa cruz fue mi pecado. Nuestros pecados. Y la cosa es que la cena hace de que nosotros debemos recordar, hacer esto en memoria de mí, de que nosotros debemos ver la gravedad y aún nos debe afectar una manera emocional de pensar, Cristo hizo todo esto por mí. Y es solamente por Él que tengo la salvación, porque Él hizo esto por mí. Y mis pecados son tan grandes, tan graves, de que cómo es que yo voy a hacer que mi pecado es tan liviano, o que no creo que el sufrimiento de Cristo fue grande, porque mi pecado fue grande. Y es que muchas veces nosotros andamos en nuestra vida pasando regularmente y olvidamos del gran sufrimiento que pasó Cristo. Ahora, una de las cosas que yo siempre digo, porque estamos recordando de Dios, la cena debe ser algo solemne. Cuando vemos con los discípulos, después que ellos tuvieron ahí la cena que Dios dijo comer, ellos salieron, cantaron y salieron, después fueron al jardín de Getsemaní para Cristo orar, porque él dijo, ya va a estar tiempo de que yo voy a estar entregado. Porque empezaron a comer la comida regular y antes de que él partió, Judas se fue. Y dice ahí, pues pensaron de que él iba a hacer unas preparaciones para la fiesta. Pero Judas no estaba ahí mientras que ellos estaban teniendo la cena. Ahora él sí estaba ahí cuando Cristo lavó los pies de los discípulos. De que aún Cristo lavó los pies del mismo hombre que lo entregó, que le traicionó. Pero nosotros debemos recordar de que Cristo pasó por todo eso por nosotros. Y debe ser algo solemne de que cuando estamos pensando, esto es lo que hizo Cristo por mí. Y la cosa es de que Pablo estaba hablando a la iglesia de Corintio, porque ellos no estaban haciendo correctamente la cena. Ahora, una de las cosas de que también damos nombres de la cena es la cena del Señor. Y hacemos gran énfasis de eso. No es mi cena, ni es tu cena, es la cena del Señor. Entonces, él habla de que hay parámetros, hay maneras de que debemos hacerlo. Y más que todo, él dice, hacer esto en memoria de mí, de recordar lo que yo hice por ti. Y siempre vemos el contexto de que es la iglesia. Solo estaban los 11 aquí. Y aún la Pascua solo hicieron una vez al año. Ahora yo sé de que muchos hablan, pues cuántas veces debemos tener la cena. No vemos en ningún lugar en las Escrituras un mandato de cuántas veces tenemos la cena. Solo vemos en los 3 años que Cristo estaba ahí, que solo hizo una sola vez con sus discípulos. Y aunque fue durante el tiempo de la Pascua, eso fue una vez al año.
de que lo hicieron. Entonces, cada iglesia va a hacer su decisión de cuántas veces lo hacen. Mi iglesia allá en los Estados Unidos, nosotros solo hacemos 2 veces al año. Hay algunos que solo hacen 1 vez al año. Y la cosa es que uno es un gran gasto de hacer el pan y también el jugo de uva y todo, especialmente dependiendo de qué grande es una iglesia. Mi iglesia es una de 200 personas, entonces es un gran trabajo de hacerlo por tantas personas. Pero siempre hacemos énfasis de que tienes que ver qué son sus motivaciones cuando hacemos la cena. La Biblia solo nos da una razón de que debemos hacer la cena. Haced esto en memoria de mí. Ahora, también la práctica que vamos a estar viendo en otro sermón es de que Pablo también habla de que cada uno debe escudriñar, que debemos ver cómo estamos espiritualmente también antes de la cena. Pero debemos ver qué es mi motivación. Hay algunas personas de que yo sé. Una vez yo escuché de un joven, yo fui a una escuela cristiana y para nuestro último año de colegio del año 12 hicimos un viaje con toda la clase, siempre nace un viaje en tus clases. Entonces fuimos a Nueva York y durante este viaje fuimos a una iglesia y justo tuvieron ahí la cena. Ahora, nosotros practicamos la cena cerrada, es decir, de que solo miembros pueden participar, y voy a estar hablando de eso en otra sesión, y la razón por qué hacemos así. Pero solo miembros pueden participar. Y esta iglesia dijeron, pues cualquier persona que es salvo puede participar. Y había un joven de que él dijo, pues voy a participar porque yo quiero estar más cerca de Cristo. Y yo le digo, pues eso no es la razón de la cena. No tomo la cena para tener un sentimiento de decir que estoy más cerca de Cristo. Si yo no estoy tomando mi tiempo en las Escrituras y orando cada día, esa es la manera que estoy más cerca de Cristo. Simplemente de venir y tomar la cena no hace de que estoy más cerca de Cristo. Hay una razón que vemos en las Escrituras: haced esto en memoria de mí. Entonces, pensamos y tenemos una solemnidad y debe ser algo que hacemos cada día, de recordar del sufrimiento y el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. La cosa que es triste es de que hay muchas personas de que dicen, sí, Él hizo eso por mí, pero siguen ciegos y de que han sido cegados de las filosofías, de que creen todavía que eso es parte de salvación. La cena no tiene nada que ver con la salvación. La cena hace de que yo debo recordar, Cristo murió por mí. Él estando ahí en esa cruz, inocente de que no había ningún maldad en Él, de que Él vino y murió para redimirme de mis pecados, de que Él derramó esa sangre, aún su cuerpo fue quebrantado, fue molido. ¿Por qué? Por mis transgresiones. Es eso de que siempre vamos al pasaje en Isaías 53. Voy a leer una porción aquí, Isaías 53, voy a leer los versículos 3 hasta el versículo 10. Dice, desapreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido, esa es parte ahí del cuerpo, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y si dispuso con los limpios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Es eso que debemos recordar. Y la cosa es ¿cómo es de que no puede ser conmovido de recordar el sufrimiento que hizo Cristo? ¿Será que no creemos que nuestro pecado es tan grande? ¿O será de que aún ni crees? Porque hay muchos de que el judío no cree que Jesús es el Mesías, es el Cristo. No creen que realmente fue el Dios vivo que murió por nuestros pecados. Y nosotros debemos, en un aspecto solemne y aún en una reflexión que tenemos, que debemos verlo de que esto es algo importante, algo solemne. Otros no deben estar ahí hablando, otros no deben estar haciendo moviendo, porque debemos en nuestra solemnidad y de pensar y reflejar: Cristo hizo eso por mis pecados. La cena no es algo liviano. Vamos a estar viendo después que la iglesia de Corintio lo tomó como algo regular, algo liviano, y no lo estaban viendo algo solemne. Y Pablo dijo: hay algunos que duermen, que significa había unos que murieron porque no estaban viendo el aspecto solemne. ¿Por qué? Es parte de la comunicación de que hizo Cristo. Cristo toma estas figuras y estas cosas para comunicar lo que Él ha hecho. Y en esta misma comunicación no debemos pervertirlo. Pero también recuerda que no hay nada salvífico ahí en la cena. No debes pensar: ay, pues voy a recibir salvación. Aún no hay necesidad de crucificar a Cristo otra vez. Él murió una sola vez. Este aspecto de transubstanciación, de que Cristo tiene como que morir otra vez, y es una doctrina de que no encuentras en las Escrituras, pero ha traído mucha confusión acerca de lo que es. Y quiero a salir de hoy de aplicación, porque estamos viendo aquí y muchos tenemos que pensar: pues ¿cómo lo aplicamos? Pues primeramente, asegura de que has creído en Cristo y de que usted tiene vida eterna en creer en el Dios viviente que murió por sus pecados. Él es el único. Por gracia sois salvos por medio de la fe, de creer en Él. No es de ninguna otra cosa. Y más que todo, recuerda del sacrificio que Él hizo por ti. Recuerda de Él. Piensa del hombre que estaba ahí en esa cruz, colgado. Derramó su sangre. Estaba ahí como un espacio de 6 horas sufriendo. Y de que aún Él tiene tanto amor, de que aún mirando a los fariseos, mirando a unos soldados romanos que le quitaron la túnica, que aún estaban burlando de Él: ay, si eres Dios, ¿por qué no bajes de ahí? De que Él dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y aún vio a un hombre que creó en Él, que no pudo tener la cena ni nada, y Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso.
todo tiene que ver de Cristo. Cristo tiene que ser nuestro mensaje de nuestra vida. Todo tiene que apuntar de Cristo. Y tenemos que recordar, la única razón que tengo salvación es porque Cristo vino, vivió una vida perfecta y murió. Y fue crucificado en la muerte más dolorido, que trae más angustia. Porque recuerda, los romanos, ellos fueron expertos de cómo matar a alguien, pero que tienen el dolor más grande que pueden. De mantener a la persona viva y mientras que están muriendo, que es una muerte bien lento, pero que sufre. Y Él sufrió por nuestros pecados. Padre Celestial, ¿qué no dejamos por alto a un liviano de recordar de que hiciste con nosotros? Realmente cada día debemos pensar y recordar de que has hecho con nosotros. Padre, oro de que obras en nosotros. Y oro, Padre, de que cada persona aquí tiene bien claro en su alma de que ha creído en ti por salvación, porque solamente es por medio de ti, en ti, fe en ti, en ninguna otra persona, ninguna otra cosa. No es de obras, no es de tomar ninguna cena ni nada, Señor. Es simplemente una recordanza de que hiciste para nosotros, porque todo tiene que ver de ti. Y oro, Padre, que seamos recordados del sacrificio grande que hiciste por nosotros. En su nombre oramos. Amén.